Bienvenidos de vuelta a Café y Seda, su espacio para conocer más acerca de las relaciones de China con los países de América Latina y el Caribe. El día de hoy tenemos con nosotros a Rafael Valdés. Él, primero que todo, ya lo escucharán de parte de él, es un entusiasta de las relaciones entre China y América Latina. Ha trabajado en el sector privado, ha trabajado en cámaras de comercio bilaterales, es consultor para sector privado y otros actores gubernamentales, pero al fin y al cabo, bueno, es una persona que busca promover lazos entre China y nuestros países. Rafael, bienvenido a Café y Seda. Gracias, Parsifal. Un gusto acompañarte este día. Bueno, buenísimo. Hoy el tema que nos interesa es el de las cadenas de producción. Vamos a estar hablando de, bueno, todo ese mundo desde la extracción de recursos minerales hasta los utensilios eléctricos, los teléfonos que tenemos en nuestras manos, los carros eléctricos y bueno, todos esos productos que en su gran mayoría, de alguna u otra forma, en algún proceso, en alguna parte del proceso de producción, pasan por manufactura china y también por manufactura latinoamericana. Entonces, mi primera pregunta, Rafael, es ¿qué es una cadena de producción? ¿Qué podemos entender? Porque creo que hay muchos mitos y leyendas acerca de cómo funcionan, sobre todo en el marco de actual tensiones geopolíticas que vemos entre China y los Estados Unidos. Mira, Parsifal, una cadena de producción la podríamos ver a nivel micro dentro de una empresa, que es lo que sucede en un proceso de transformación de ciertos insumos primarios y que termina con un bien que tiene un destino diferente. Tú conviertes madera en muebles, tú conviertes recursos minerales en ciertos componentes que se utilizan en la industria, que pueden ser tubos, que pueden ser bloques de concreto. Entonces lo podemos ver a nivel empresa, pero podemos también ver a nivel industria. Y a nivel industria implica diferentes jugadores, donde hay algunos que son los proveedores de materia prima, otros los transformadores de un bien básico, convirtiéndolo en un producto intermedio, que a su vez venden esos productos intermedios a otras empresas que los convierten en productos finales. Y eso lo podemos ver a nivel industria, a nivel sectores dentro de un país, o lo podemos ver también dentro de una región, como por ejemplo en la región de Norteamérica, en donde las cadenas de producción entre México, Estados Unidos y Canadá se han integrado. O lo puedes ver a nivel de una región más amplia, como puede ser la región de Asia-Pacífico, en donde hay cadenas de producción en ambos sentidos, donde puede haber cierto tipo de productos o bienes básicos o intermedios que pueden venir de Asia, transformarse en América Latina y desde aquí exportarse a mercados en Norteamérica o en Europa, o puede ser en sentido contrario, puede haber materia prima que venga de Brasil, que venga de Chile, que venga de Venezuela, que venga de México, como materia prima se transforme en otras jurisdicciones que pueden ser igual o países asiáticos y desde ahí se reexporte otra vez eso. Entonces, la integración de cadenas de valor implica eso, es la transformación de un insumo o un conjunto de insumos que pasa por un proceso de transformación en bienes intermedios o bienes finales. Ok, ¿y dónde encaja China en esto? Porque o sea, el público general tiende a percibir a China como la gran fábrica del mundo. Esto es algo que desde una perspectiva de los países latinoamericanos se ha prestado para banderas políticas, por un lado, pero por el otro para hablar de una deindustrialización de nuestros países. Claramente hay excepciones. El caso de México, sin duda, es uno de ellos. El otro pudiera ser Brasil, pero buena parte de los países, particularmente región andina, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, por las razones que sea,
nos hemos enfocado en gran medida en ser em, eh, exportadores de de recursos minerales, de recursos básicos sin mayor procesamiento. No sé si nos puedes llevar un poco, quizás a lo largo del mapa de la región, ¿cómo ves tú estas cadenas eh, y el rol de China en ellas? Por un lado, la región de Sudamérica como proveedor de recursos naturales y por el otro, estos dos grandes países que sí tienen una capacidad manufacturera que los otros carecen. Eh, Mira, como diríamos coloquialmente aquí en México, no créate fama y échate a dormir. China se convirtió, sin lugar a dudas, en la fábrica del mundo. Y esto obedeció a diferentes situaciones, momentos históricos que tienen que ver con coyunturas políticas y económicas. Y tenemos que partir del origen de esta nueva etapa económica de China a partir de los setentas, hace aproximadamente 40, 50 años, en donde China regresa a un proceso de industrialización, después de no haber vivido por diferentes razones políticas, históricas, culturales, la revolución industrial. China vino con la llegada de Deng Xiaoping a retomar ese sendero industrial de crecimiento a partir de 1970 y que permitió que durante algunas décadas China creciera a una tasa de más del 10% por año. Este crecimiento económico que tú lo puedes ver en una movilización social, en donde cientos de millones de personas que venían de una clase social baja se convirtieron en clase media y se convirtieron en consumidores, empezó a detonar una demanda de diferentes productos e insumos, no solo para un consumo doméstico, sino también para desarrollar una capacidad gradual de exportación. Y es cuando China empieza a aumentar sus consumos de absolutamente todo, y esos consumos empiezan de alguna manera a motivar la demanda de recursos naturales, para empezar. Y esto motiva una época de inversiones, una época de comercio intenso de productos o insumos básicos, en donde países efectivamente como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Venezuela, se empezaron gradualmente a convertir como principales proveedores de diferentes insumos. Podemos hablar de mineral de hierro, en el caso de Brasil, podemos hablar de soja, en el caso de Argentina, podemos hablar de cobre, en el caso de Chile, podemos hablar de petróleo, en el caso de Venezuela. Y esto fue lo que motivó esa balanza comercial en los ochentas, en los noventas, quizás hacia el año 2000, y que eso no solo se traducía en una balanza con exportaciones crecientes de insumos básicos de materia prima de esos países hacia China, sino también motivó inversiones. Y vimos una avalancha de inversiones chinas que empezaron a llegar a nuestra región, a nuestros países, en esos sectores a partir de la crisis financiera del 2008. China, como tú recordarás, era un receptor de inversión. Había muchas empresas del mundo que buscaban invertir en China para poder atender necesidades puntuales de una clase media creciente. A partir del 2008, China se convirtió en un exportador neto de capital. Importaba recursos naturales, exportaba capital. Y este capital permitió desarrollar esos activos no solo en América Latina, sino también en África y en otras regiones del mundo. Y esto se traduce en cifras. La inversión extranjera directa que yo recuerdo en China en el 2008 creció de 20,000 a 50,000 millones de dólares en ese año, en plena crisis financiera. Y eso continuó durante la siguiente década. Entonces, lo que vimos del 2008, a lo mejor hacia el 2018, fueron inversiones que iban a la par a potenciar capacidad productiva, extractiva de ciertos minerales, de ciertos recursos que China necesitaba y que venían de América Latina. Al mismo tiempo, la balanza comercial empezó a modificarse y no solo se trataba de algunos países que exportaban ciertos productos, sino también de productos que China empezaba a exportar hacia América Latina, pero eran productos ya transformados, eran productos principalmente intermedios. ¿Ok? Bueno, a partir de ese momento y quizás por la siguiente década o las siguientes 2 décadas, esa tendencia continuó. China siguió invirtiendo más de manera muy enfocada al principio en la industria primaria, invirtiendo en minas, asegurando reservas no solo probadas y probables, sino ya
buscando con contratos de suministro a largo plazo el asegurar la proveeduría de diferentes insumos. Y esas cifras los podemos ver en Brasil, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en diferentes países donde la inversión empezó a llegar. Esa inversión empezó a transformarse gradualmente y empezó a transformarse porque las empresas chinas no solo buscaban ya un tema de proveeduría, sino empezaron a buscar, y esto fue más quizás hacia la primera década de este siglo, empezaron a buscar oportunidades para expandir sus operaciones globales. Entonces, importaban recursos naturales para poder exportar de regreso bienes intermedios o Sí, mira, productos finales. una pausa ahí, Dime. Rafaela, para ir en paralelo, porque, bueno, todo esto que estás describiendo, en parte, eh, se desprende de una política industrial en China, porque no es, Sí, o sea, digamos, China no se transforma de la noche a la mañana en sí, una máquina de manufacturera en distintos rubros que además han ido escalando en el nivel de manufactura, productos cada vez más, más desarrollados, más complejos. Em, y esto en gran medida se desprende precisamente eso, de una toma de decisiones eh, sí, por el gobierno chino de, mira, nosotros nos vamos a convertir en una potencia manufacturera. Em, eso por un lado. Entonces, digamos, no es un proceso que se dio de forma natural. Y lo que describes de los países latinoamericanos, no sé, aquí corrígeme, quizás hay unos casos puntuales que no conozco, no estoy familiarizado, pero nuestros, nuestra cartera de productos exportados en los 80s y en los 90s eran más o menos los mismos, simplemente que cambiaron de mercado o se diversificaron un poco más sí, y hoy en día simplemente que China se ha convertido en el primero o segundo destino exportador. Entonces pareciera como que, bueno, China sí fue evolucionando con el tiempo, mientras que muchos de los países latinoamericanos se quedaron en lo mismo. Em, sí, y bueno, después podemos profundizar un poco más, o sea, que el caso que más me interesa es el caso de México. Y bueno, tengo entendido que es uno de los sí, sí. casos que mejor conoces. ¿Qué opinas de esa Mira, dinámica y esa evolución? tu apreciación es totalmente correcta. No fue un tema orgánico que se evolucionó y derivó en una serie de inversiones, ¿no? Por iniciativa propia de los emprendedores o del sector empresarial. En China esto ha seguido políticas de Estado y políticas muy puntuales que se traducen en documentos, en white papers, como alguno que se publica, recuerdo yo, justamente en el 2008, en donde es una política nueva, pos la política de iniciar una transformación económica dentro de China con miras a establecer una capacidad local, industrial, para prepararse a ser un motor de exportación y la fábrica del mundo, a una política que fue, vamos a invertir fuera de China, vamos a asegurar el suministro de recursos naturales. Más allá de África, vamos a ir a América Latina. 2008 fue ese parteaguas, en donde esta inversión creció y donde las empresas, siguiendo esa política, en ese mismo año, en plena crisis financiera, empezaron a destinar recursos importantes, cientos o miles de millones de dólares para asegurar inversiones extractivas en minas, en yacimientos, etcétera. Y eso lo podemos ver con cifras. Así como esa política en el 2008, hubo otra política quizás una década después, que fue una política de go out policy, una instrucción tácita del gobierno a las empresas estatales y privadas de Si puedes decir, definir, para los que no están familiarizados con la política de Go Out claro, de los 90 y cómo evolucionó, brevemente para que entiendan el brevemente contexto. vamos a iniciar ahora una etapa de internacionalización. Ya cruzamos una etapa primera de industrialización, de preparación para la exportación, de inversión. Ahora nuestras empresas van a internacionalizarse, van a establecer operaciones fuera de China para poder vender productos y servicios a un mercado extranjero. Y esto motivó que las empresas empezaran a salir, no solo a buscar minerales, empezaran a establecer franquicias, a establecer operaciones regionales.
Y no solo en industrias primarias, sino en secundarias y terciarias. Y ahí es cuando vimos que ya empresas de diferentes sectores se empezaron a establecer en América Latina, desde grandes jugadores en el sector de telecomunicaciones como ZTE o como Huawei, que establecieron operaciones en Latinoamérica, en diferentes partes, México incluido, para poder vender y comercializar celulares entre distintos dispositivos y productos de telecomunicaciones. Empresas en el sector financiero, los bancos chinos, empezaron a abrir sucursales en América Latina, quizás para atender primero las necesidades bancarias, financieras de las propias empresas chinas, pero buscando ofrecer servicios financieros. Empresas de electromovilidad, como Didi, por ejemplo, empresas de vehículos, que hoy circulan vehículos eléctricos de marcas chinas en toda América Latina. Es decir, siguieron esta política de ir fuera y establecer operaciones locales. Y eso fue, como tú dices, más o menos en los noventas. Llegando ya a una época un poquito más reciente, esa política de internacionalización continúa una política todavía más avanzada que ya implica una política de integración a las cadenas productivas, siguiendo, entre otras, iniciativas como la de una franja, una ruta de China, que busca crear estos grandes corredores de proveeduría y conectar mercados y regiones a nivel global. Y esas cadenas no solo desde un sentido real, con productos, sino también en un sentido digital, con servicios, con transferencias, de tal suerte que el mundo integre estas cadenas con empresas chinas y empresas globales que participen en ellas. Sí, bueno, y cabe destacar que o sea, con China como núcleo de esas cadenas de producción. Por decirlo coloquialmente, una forma que todos los caminos lleven a Beijing, Sí, 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 sí. pongámoslo de esa manera. Y esto que mencionas, lo de inversión foránea directa china en la región, porque esto es algo que, sobre todo hoy en día, me llama bastante la atención porque a diferencia de los socios tradicionales de muchos de nuestros países, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido un panorama mucho más diverso en materias de inversión, como que across the board, sectores financieros, sectores primarios, mucho servicio, eh, productos, desde productos básicos hasta productos tecnológicos. Sin embargo, si uno ve hoy en día a dónde está yendo el capital chino, es bastante sectorizado, digamos, no es en, está relacionado mucho con cómo ha evolucionado esta política industrial china. Ellos tienen ciertas prioridades hoy en día. Ujú. Tú bien mencionaste algunas de ellas en, bueno, todo lo que es la transición energética. Vemos mucho los carros eléctricos, infraestructura eléctrica, eh, el sector de telecomunicaciones, sin duda. Y sin embargo, cuando comparamos los números de inversión foránea directa, China todavía está bastante lejos de Estados Unidos y de la Unión Europea en, en el agregado del valor de la inversión. Entonces, ¿cómo podemos ver o cómo ves tú? Porque por un lado, vemos China que está interesada en unos sectores específicos, pudiéramos decir que se visualizan como las industrias o las áreas de desarrollo de hoy y mañana, como que ya además de vistas a futuro, mientras que cuando uno ve los números, particularmente los estadounidenses, es exclusiva, no exclusivamente, pero mayoritariamente en servicios. Mientras que China está yendo más a precisamente lo que tú mencionas, como que posicionar sus compañías en estas cadenas de producción a nivel internacional en estos sectores particulares. Yo creo que la inversión china evoluciona y va en etapas. Y a lo que tú describes, en donde ya está la inversión de Estados Unidos, de países europeos en la región, yo creo que China llegará, pero llegará dentro de unos años.
lo que está China ahorita, en mi opinión, está primero estableciéndose como un jugador relevante en ciertos sectores. Por ejemplo, el sector de energía o de energía renovable, ¿no? Y puedo hablar de México en particular. Es un sector en donde ha llegado inversión china con tecnología en eólico, en solar, en diferentes tipos de generación con fuentes renovables y que hoy ya permite tener una capacidad instalada con tecnología y capital chino en México muy importante, que empieza a competir con la capacidad instalada que tienen grupos o empresas o países en México. Y puedo hablar de España, puedo hablar de Estados No, Unidos, y las más cifras que instalándose, dejándolos atrás. O sea, no, sobre no, todo claro. en ese sector en particular. A ver, en ese sector a nivel proveeduría ya los dejó atrás mucho, porque el 90% o más de los paneles solares, de las turbinas eólicas, de las baterías están fabricadas en China. Eso a nivel global sí o sí. Pero a nivel ya capacidad instalada de activos de generación que producen y comercializan electricidad, ya la capacidad instalada de venta de energía que produce China en México no es muy diferente a la que produce España con inversiones que llevan en México un par de décadas al menos o más tiempo, o la de empresas japonesas o norteamericanas. Entonces ya empiezan en ciertos sectores a equiparar la capacidad instalada productiva de infraestructura que llegó para quedarse. No son inversiones de corto plazo, una inversión en activos de generación eléctrica son inversiones que buscan una rentabilidad de 20, 30 años. Ahora, ¿qué logran con eso? Logran ser la punta de lanza para después integrarse verticalmente hacia atrás y hacia adelante y crear sus propias cadenas de valor a nivel local y que eso pueda motivar a que otras empresas proveedoras de insumos para ese sector, para dar ese servicio, se establezcan. Y eso viene en etapa 2 como consecuencia. ¿No? Y eso va a permitir que haya una diversidad de servicios. Yo sí veo a corto plazo que no solo vengan empresas chinas a instalar parques eólicos o solares, sino veo empresas que den servicios con grúas para desarrolladores o constructores de parques eólicos o solares para que puedan dar servicios de operación y mantenimiento. Veo empresas que vengan acá a ofrecer servicios con drones de limpieza de los paneles, etcétera, para mencionar un ejemplo de cómo se empiezan a diversificar en la proveeduría de insumos locales y después en los servicios post instalación de un activo de generación. Y eso lo podemos ver en otras industrias también. En telecomunicaciones lo mismo. Quizás empiezan las primeras empresas más grandes a establecer una presencia importante, pero luego vienen a invitar a sus proveedores y a sus clientes para todos buscar acaparar esa parte importante de la cadena de distribución y no depender solo de proveeduría local. Y ahí es donde viene yo creo que una gran oportunidad que tenemos acá, porque esa sustitución de bienes intermedios que hoy se reciben, y en el caso de México te puedo dar cifras muy puntuales. México, las cifras de importaciones de China el año pasado llegaron a una cifra histórica de 120,000 millones de dólares. Y eso, en opinión de muchos, es una alarma porque la balanza comercial, si de por sí era desequilibrada 10-1 con lo que México exporta, que es mucho menos de lo que exporta Brasil, Colombia y otros países en términos relativos, Incluso, se fue bueno, en términos relativos, claro. sí, sí, a una relación de casi 14-1. Entonces, y eso, ¿no? A mí me cuestionaban, incluso en una entrevista hace poco, como una situación de emergencia. Y yo decía, no, porque México importa cada vez más productos intermedios de China para transformarlos aquí y reexportarlos o venderlos. Y eso genera una oportunidad de sustitución de importaciones por inversión o coinversión productiva en México. Entonces, también te habla un poquito de la transformación y hacia dónde la inversión se puede destinar y las oportunidades hacia futuro que tienen que ver no solo con el sector, sino hacia dónde van y con otras restricciones en materia arancelaria y otras políticas en este reacomodo geopolítico en la época de aranceles que estamos viviendo y la relación compleja comercial entre China y Estados Unidos, que obliga a que las empresas chinas, si quieren invertir en México para poder exportar a Estados Unidos, pues lo tienen que hacer como socios minoritarios o contrapartes mexicanas y contrapartes norteamericanas. Y eso, por naturaleza, Yo creo por que idioma, ese es el, o sea, ese es es el la oportunidad. meollo Es del complejo, asunto, al fin y al cabo. así es. En parte porque, bueno, no, no queremos que, o sea, cometer el mismo error o seguir cayendo en la misma conversación de somos importadores y no generamos valor agregado en nuestros países.
el caso, ahorita, pues, qué bueno que mencionas el caso de México, pero tanto México como Brasil, por un lado, Brasil es una economía sumamente cerrada, Ujú, eh, maneja todo un tema de, bueno, de aranceles y de políticas de regulación de precios que hacen de la economía brasileña un poco, o sea, menos dinámica pero por el otro lado, aplica algo parecido a México, que por medio de políticas industriales se obliga ujú, a el participante extranjero de China, de Estados Unidos, de donde sea, a, okey. eh, digamos, eh, incrustarse en unas cadenas de producción y agregar valor a la manufactura local. Nada distinto a lo que hizo China en su momento. O sea, Sí, 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 claro. China, esto que menciona, esta política industrial de socios minoritarios extranjeros, que las cadenas en materia automotriz o desarrollo tecnológico, los mismos iPhones, todo lo que ha sido la revolución de los teléfonos inteligentes, fueron empresas extranjeras que bueno, por el atractivo del mercado chino, estuvieron dispuestos a entrar en estos convenios y adaptarse a las regulaciones locales. Y sin entrar en si estas regulaciones eran justas, no eran justas, o sea, eso poniendo eso a un lado. Em, pero si sacamos a México y a Brasil de la ecuación, en mi opinión, en gran medida hay unas industrias específicas donde no sucede, pero digamos la balanza es que no se está buscando apalancar la industria local o para sacarle provecho, ya sea mediante transferencia de tecnología o obligar a las compañías chinas a establecerse en los países y manteniéndose prácticamente como extractores de recursos minerales. Y entonces, bueno, ahí entra toda la conversación de deindustrialización y quiero ser muy claro, esto no es culpa de China, esto es culpa de los países de Sí, no sí, sí, sí. implementar de sus propias leyes por un lado o de no tener políticas industriales. Yo creo que esto es un mal que tenemos a nivel regional, siempre es culpa de alguien. Si no Sí, es culpa del imperialismo, es culpa de los chinos, si no es culpa de los chinos, es pero culpa del colonialismo y bueno, esa lista sigue infinita pero para abajo. lo mencionaste bien. A ver, no es diferente lo que hace Brasil a lo que hizo China. Tratando de establecer ciertos parámetros para regular la inversión extranjera con ciertos límites de participación en ciertas industrias para poder desarrollar una política local de industrialización sin necesidad de ir al caso, a lo mejor, de otros países en América Latina, de una privatización inmediata de grandes activos para que empresas extranjeras tomaran control. China lo hizo gradual y Brasil lo hace también y establece políticas de contenido local en ciertas industrias que si no tienes, por ejemplo, la industria de energía y particularmente renovables, en la que yo estuve desarrollando proyectos durante varios años, tienes que cumplir con un 60% de proveeduría local, sin lo cual no puedes acceder a financiamiento local de la banca de desarrollo que se requiere para que esos activos puedan ser bancables y financieramente rentables. Entonces, yo sí creo que países que tienen la capacidad y la claridad para establecer esas políticas son los que pueden lograr aprovechar y llevar esa inversión de la mano de un desarrollo de una industria. Brasil lo ha hecho bien en ese sentido, con todas las complejidades, ¿no? Y México, de alguna manera, también lo ha hecho, quizás no de manera tan decidida y un poco porque ha estado México a la mitad entre una relación muy compleja que tenemos histórica, económica, entre Estados Unidos como nuestro vecino, al ser México parte del Tratado de Libre Comercio, parte de Norteamérica, y la relación que tenemos también con China, que también es una relación que tiene muchos años y que tiene mucha historia y que va más allá de estos últimos 50 años o más de relaciones diplomáticas. Tiene que ver incluso con la historia anterior de siglos de comercio que se vio en las cadenas de valor de aquella época, de productos que comerciaban desde México hasta Asia, pasando por Filipinas y llegando a China. Pero esta situación ha generado una relación particular, primero de competencia,
porque México había venido perdiendo durante las 2 o 3 décadas anteriores una capacidad y una clientela en temas de manufactura ante China. México empezaba a competir para tratar de fabricar y exportar lo mismo hacia Estados Unidos y China lo hacía directo y eso empezó a conflictuarnos un poco. Y ahí es en donde veo yo la oportunidad, porque de esa competencia se debería de transformar en una complementariedad ahorita y una asociación. Y esto, si le agregas con barreras recientes como la política de Big Beautiful Bill que estableció el presidente Trump recientemente en Estados Unidos, que ya condiciona para efecto de no ser sujeto a cierto tipo de aranceles o barreras de entrada de productos chinos que pudieran venir desde México, sí, pero tiene que tener una participación accionaria máxima de a lo mejor un 25% y tiene que tener una transformación real de esos bienes que vienen de China y no solo es un pass-through, no solo es algo que se Sí, importa, un viene puente intermedio y y se ya, exporta. pues. Tiene que tener un valor agregado local y tiene que cumplir ciertas características. Y eso para mí es una oportunidad gigantesca para México y para China y para Estados Unidos. Hacerlo es el reto. Sentar en la misma mesa y sentar a un socio chino, mexicano y americano en un pacto de accionistas, cada Eso uno suena con como el un chiste 25, que es todo 30%, un ¿no? americano, un mexicano, un chino entrar en un bar. No es fácil, pero yo creo que va por allá y quienes tengan la capacidad de hacerlo tienen un mercado potencial extraordinario y eso movilizaría capital y dejaría sobre todo en México una capacidad productiva que hoy necesitamos, en donde México ya tiene recursos, llámese energía y gente, a costos más competitivos de lo que tenía China hace 20 años. Hoy es menos costoso un recurso laboral en México que China. Sí, sin duda, que es parte de lo que en gran medida apalancó el surgimiento, el tsunami de manufactura en China fue sin duda una extensa mano de obra barata, pero bueno, ya veremos. Aquí quizás me estoy adelantando a la historia, pero con todos los desarrollos que hay en materia tecnológica, uso de inteligencia artificial en temas de manufactura, ya la manufactura barata quizás, o sea, mano de obra barata, quizás en unos años ya deja de ser un factor importante y bueno, ahí sí es verdad que China ya, ahí sí dominaría buena parte de, por lo menos en lo que es en manufactura pesada, estaría difícil, digamos, competir en ese aspecto. 100%. Mira, yo ahora voy a Beijing en junio a participar en un evento que es China International Supply Chain Exhibition, que es un evento que llevan organizando 3 años, si mal no recuerdo, y que es justamente el evento para poder reunir a las empresas chinas bajo el mandato de esta política de China, no solo de ir hacia afuera, sino de integrar cadenas de logística a nivel global que las reúnen en un mismo lugar, 100,000 metros cuadrados, empresas de manufactura avanzada, energías renovables, logística, etcétera, para presentar su oferta no exportable de productos, sino exportables en un sentido de capacidad productiva y tecnología y servicios en esos sectores, y que incluye también sectores como puede ser el campo, el sector agropecuario, con tecnología, con bienes de capital, con servicios, y que son insumos que se necesitan en América Latina, que se necesitan en Norteamérica para poder desarrollar a su vez esas industrias. En fin, lo que te quiero decir es que China ha evolucionado y creo que nosotros tenemos que evolucionar a la par y ajustarnos y aprovechar esa oportunidad. Y países, como tú bien describes, ¿no? Quizás más pequeños, en la zona andina, en Centroamérica, en el Caribe, que a lo mejor no han tenido políticas industriales tan definidas, tan decididas, deberían de aprovechar para tenerlas y lograr integrar en sus estrategias de desarrollo económico, industrial, local, estas tecnologías, este capital que está buscando establecerse. No es un tema nada más de exportar más hacia América Latina, es un tema de que nos necesitan para establecernos como un nodo importante en su integración de cadenas logísticas para desde aquí suministrar a clientes locales y reexportar a otros mercados. Y tienes clústeres como puede ser Mercosur, que le dan una oportunidad de empresas que se establezca, por ejemplo, en Chile, ¿no? Tienes un tratado de libre comercio con Costa Rica para empresas chinas que se establezcan en Costa Rica y puedan buscar esa región centroamericana
para promover cierto tipo de productos o servicios. Y tienes México, que tienes la región del Tratado de Libre Comercio que se está por revisar, por no decir renegociar con Estados Sí, Unidos. ¿cómo ves tú, cómo ves esa negociación? Porque México la tiene difícil. O sea, tenemos a un Estados Unidos que queda clarísimo que está más que dispuesto a utilizar políticas económicas coercitivas para promover sus intereses. Y bueno, México es clave para el mercado norteamericano. Y bueno, para China, claramente no solamente por el potencial del mercado mexicano, sino por es una triangulación de manufactura hacia lo que todo el mercado em, norteamericano. ¿Cómo ves la perspectiva de México, la capacidad de maniobra del gobierno actual para sacarle el mayor provecho a su, digamos, a su posición como intermediario entre estas dos grandes potencias? Es un tema muy complejo, Sí, 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 con sin duda. múltiples aristas, opiniones, en donde si bien estamos en un proceso de revisión, porque así lo establece el propio tratado y los plazos y términos pactados, pues no es una revisión, es una renegociación de facto, porque con Estados Unidos ahorita todos los Sí, tratados, todo es nuevo. todos los contratos, Todo se está todo se está negociando y negociando continuamente. O sea, un acuerdo que es válido hoy, en una semana se puede volver otra vez a renegociar. Y es una situación geopolítica, comercial, arancelaria que estamos viviendo en el mundo entero. Hay una reorganización con esta nueva política y este approach que está teniendo Estados Unidos con el mundo, y donde México y China no son de los principales contrapartes que tiene frente. Entonces, México tiene que saber manejar esa situación, tiene que saber manejar ese nivel de presión y saber en dónde sí enfocar sus esfuerzos. Hay claramente ciertas industrias, ciertos sectores en Estados Unidos en donde ya se eligió por diferentes razones esa batalla. La industria automotriz para proteger a la industria en Detroit de los grandes fabricantes de vehículos durante muchas décadas en Estados Unidos y que busca retomar esa capacidad productiva y reubicar inversiones que se estaban destinando a otros países, incluyendo México o América Latina, y que regresen otra vez a Estados Unidos. Y esa es una política importante decidida de Estados Unidos. Echarle limón a la herida no tiene ningún sentido. Insistir, en mi opinión, en traer más capacidad de manufactura de vehículos de marcas chinas acá y vehículos eléctricos para aquí exportar es competir directamente en un sector, un área sensible. Y como eso puede haber otros sectores que también haya ciertos temas de sensibilidad, incluso por temas de seguridad nacional, como puede ser el sector de telecomunicaciones o sí, el sin tema duda. de control de infraestructura ferroviaria o portuaria. No tanto la proveeduría de tecnología, sino el control de terminales, que es un tema que para Estados Unidos preocupa. Dejando esas áreas y teniendo México la capacidad de separar esas áreas donde hay ya, ahora sí que un interés particular de protección, de desarrollo, o donde hay una preocupación real, entendible por su seguridad y sus fronteras, separando eso, deja abierto todo otro campo, que es en donde yo creo que México se tiene que abocar, porque ese otro campo que implica industrias que no son sensibles, que no son estratégicas y que no implican ningún tipo de riesgo para seguridad nacional, abren la posibilidad de muchísimas colaboraciones de estas empresas de manufactura avanzada, el sector agropecuario, que busquen establecerse para desde aquí proveer de cierto tipo de bienes, insumos, herramientas, maquinaria, bienes de capital que el campo en Estados Unidos necesita y que quizás no se están fabricando allá, o el sector de industria farmacéutica o en sectores, en fin, hay múltiples sectores en donde debería de llegar esa inversión y donde hay necesidad, tanto de Estados Unidos como de China, y de con México a la mitad establecer esa capacidad y proximidad para poder hacer más eficiente la proveeduría de productos y ser más competitivos como región. Yo creo que en la medida en la que México, país,
tanto el sector público, la Secretaría de Economía, que están negociando justamente este tratado, y el sector privado, ¿no? En mi caso, como presidente del Comité Bilateral México-China del COMSE, que de alguna manera representamos a los intereses del sector privado mexicano, tengamos la posibilidad de influir, es para llevar a las empresas y llevar las discusiones a esos sectores que no son sensibles, que no son estratégicos, en donde hay un mar de oportunidades. Y esta feria que te decía hace rato en Beijing, la idea es esa. La idea es, por ejemplo, nosotros ir con una delegación importante de empresas mexicanas, de emprendedores, etcétera, y buscar contrapartes chinas que busquen aprovechar la capacidad de interés que se tiene acá para ellos contribuir con tecnología, con capital, cumpliendo con todas las políticas arancelarias y restricciones que tiene incluso Estados Unidos y buscar oportunidades acá. El reto es encontrar la coyuntura y hablar el mismo idioma. Y eso, por naturaleza, y tú que has vivido allá, no es tan sencillo, pero yo sí creo que hay un como sí y no caer en posiciones antagónicas, históricas o políticas de anti-China o de anti-Norteamérica, etcétera. Yo creo que México puede ser parte de Norteamérica, puede tener una identidad compartida con Latinoamérica y otra como parte de una integración de Asia-Pacífico y no necesariamente optar por uno o por otro, es encontrar esos sectores, esos esquemas para poder tener una colaboración conjunta con empresas chinas y empresas norteamericanas. Fácil no es, pero yo sí creo que va un poquito Sí, por ahí. no, no, sin duda. Eh, no, esos esfuerzos que tú lideras, ya sea a través de la Cámara o con estos intercambios con el sector privado, francamente me parecen fundamentales, precisamente porque, por un lado, existe bastante desconocimiento de oportunidades y riesgos en lo que se refiere a China. Y también entender las complejidades geopolíticas que hoy en día han tomado mayor relevancia. Y coincido totalmente. Dice, uno no se va a estar poniendo a pelear. eh, las batallas se eligen. Sí, tal cual. Y todos nuestros países tienen mayor o menor margen de maniobra frente a Estados Unidos y frente a China. Perfectamente no nos pueden gustar, podemos ser sumamente críticos de las políticas estadounidenses o de las políticas chinas para el manejo de su economía, y bueno, las N cantidades de barreras arancelarias que existen en China, que también son otro tema que se dificulta mucho para contrapartes latinoamericanas que buscan penetrar el mercado chino. Pero o sea, sin emitir juicio, entender la realidad. Mira, así funciona, aquí están las oportunidades, hay que prestarle atención a estos potenciales riesgos Sí. sin que ello signifique, como tú dices, caer en una posición anti-estadounidense o anti-China o de cualquier otra región del mundo. Em, Mira, y por es, y es por último, eso, es por esto te que, escucho. y es por esto que estos espacios, Parsifal, ¿no? De tomarnos un café y conversar, se convierten en espacios obligados simplemente para tratar de comunicar que no es un sí o un no, no es blanco o negro, es encontrar un como sí o donde sí, elegir bien esas batallas, conociendo lo que está en juego en cada lugar. Y yo creo que ahí es en donde podemos dar conjuntamente un valor agregado en la medida que podamos persuadir y saber encauzar a las empresas y contrapartes de nuestra región y también de China, ¿no? Y tratar de ser no traductores, sino facilitadores, tratando de hacerles ver ambos sentidos, el cómo sí y el por qué sí, porque de otra manera es quedarnos fuera y mantenernos como región pasivo y ver cómo esta avalancha china o Sí, americana se cruzan y las olas, ¿no? Porque es una sí, a pérdida mí de me, oportunidad, creación de valor. yo, yo sueño con, bueno, sí, esta fantasía de, no voy a hablar ni siquiera de integración latinoamericana, pero que por lo menos un par de países, un conjunto pequeño de países se pusieran un poco de acuerdo para, bueno, al final, o sea, negociando en grupo se negocia mejor. Así Eh, es. México tiene un atractivo para China
sumamente importante, igual que Brasil, por todas las razones que ya hemos mencionado, pero para el resto de los países sí se torna, yo diría, un poco más difícil. No todos los países, está perfectamente bien, pueden ser potencias manufacturadoras, ni tienen que serlo. Sin embargo, estás en terreno, estás en casa llevas la ventaja. Entonces, identificar esas áreas para sacarle el mayor provecho a los intereses que tiene China, su sector privado, eh, sus propias políticas industriales y ver cómo ellos se pueden incorporar de una manera en Sí, la toma de decisiones. De nuevo, no tiene que ser manufactura, pero sí, ahí creo que eh, nos falta un largo trecho por recorrer, mira, sobre todo tomando en cuenta que somos la región menos integrada del planeta en cuanto a comercio. mira, yo creo que ahí también hay algunos esfuerzos que vale la pena resaltar y aprovecho la oportunidad contigo porque, como tú dices, no es lo mismo negociar de manera bilateral por diferentes cuestiones y realidades a cuando tenemos alguna plataforma multilateral, donde como región podemos empujar, podemos promover y llevar estas conversaciones de manera genérica, Latinoamérica. Cada país o la mayoría de los países tenemos una o dos organizaciones que pueden fungir como cámara bilateral. Está la Cámara de Comercio Colombo-China, Argentino-China, Chilena-China. En el caso de México, el COMSE, que yo represento el Comité Bilateral, y además está la Cámara de Comercio, Inversión y Tecnología, China-Cham en México y MEC-Cham en China, etcétera. Hay diferentes organismos que promueven bilateralmente el comercio y la inversión. Hace algunos años, tuvimos la iniciativa como derivado de China LAC, que tú seguramente participaste, al igual que yo, en estos eventos que durante más de una década promovía tanto el Banco Interamericano de Desarrollo y las diferentes agencias promotoras de inversión de América Latina con CCPIT, con este Consejo Chino de Promoción del Comercio y la Inversión. Y en estos eventos nos juntamos todas estas organizaciones que les llaman TPOs, Trade Promotion Organizations, tanto oficiales como cámaras, etcétera. Y teníamos un foro, una plenaria de conversación. Bueno, de ahí surgió una iniciativa de crear una federación de cámaras de comercio bilaterales que pudieran integrarse. Le llamamos FENLAC, que es la Federación de Cámaras de Comercio de China y América Latina y el Caribe, y que agrupa a 12 a 14 cámaras bilaterales y que busca ir sumando. Y hemos tenido ya cada vez más espacios de interlocución en donde cuando participamos en estas cumbres, no solo lo hacemos a título país por país con China, sino ya lo empezamos a hacer como región, de tal suerte que países a lo mejor más pequeños, que por diferentes situaciones se sienten con un leverage, un apalancamiento menor, porque la economía es más chica, porque su comercio es más chico, etcétera, pero que pueden a través de esta federación proponer, incentivar y llevar el diálogo con China hacia ciertos sectores. Entonces, yo creo que estos esfuerzos de integración se empiezan a dar. Veo también esfuerzos de integración alrededor de APEC, todos estos eventos, tanto del lado público como privado, que buscan resaltar la oportunidad de la región de Asia-Pacífico como tal, y que también es importante verla, porque no solo es China. Cuando hablamos de Asia, Sí, Pacífico, sí, pues también hablamos de claro. Japón, de Corea, de Filipinas, de Tailandia, de la región. Entonces, yo creo que, como tú bien dices, la integración es lo que nos va a dar más fuerza. Sí, bueno, Rafael, ya que lo mencionaste y aquí cerramos, o sea, yo no tengo ningún problema con las cámaras de comercio bilaterales, eh, ya sean con China o con cualquier otro país. Pero en el caso específico con China, la mayoría de todas estas que mencionaste son principalmente financiadas por el gobierno chino, que de nuevo está perfectamente bien la existencia de una cámara de comercio financiada por el gobierno chino para promover, o sea, los lazos eh, los lazos comerciales entre dos países. Pero siendo conocedor de estas cámaras de comercio, bueno, tú mucho más que yo, pero, bueno, interactuando con varias de ellas, incluida la Cámara Colombo-China, es- en mi opinión, están claramente mucho más presentes los intereses chinos que los intereses domésticos.
no se puede, o sea, no puedes tener una conversación franca frente a riesgos que representan la competencia china para industria doméstica. Entonces, por un lado, está bien que existan estas cámaras, pero creo que esto está todo más o menos conectado, en la falta de Sí, conocimiento, o sea, mira, como que no, no hay un interés por parte de nuestros gobiernos de tener más independencia en temas de investigación de mercado y esto con respecto a pues, China. Y dependemos de financiamiento chino para hacer estas investigaciones que mira, claramente tienen una agenda. no, no, eh, quizás mi opinión o mi perspectiva es un poco diferente, o por lo No, menos no, desde donde, para donde, eso donde a mí me ha estamos. tocado. Quizás hay algunas cámaras como las que tú mencionas, bilaterales, que reciben financiamiento de China, pero en mi experiencia, por lo menos en el COMSE y en las que yo estoy involucrado, cero financiamiento de China. China nos A ver, eso me convoca contenta. nos convoca a participar en eventos, ¿no? Y nos pide que colaboremos con ellos para recibir a delegaciones que nos visitan de China, de ciertas provincias, ciertos sectores, para encauzar sus contrapartes. Pero cuando hablo yo, por ejemplo, del COMSE, nosotros 100% de los recursos son privados, no vienen ni de China ni tampoco del gobierno de México. Es una entidad totalmente independiente que obedece a los intereses del sector privado, que vive de sus cuotas de las empresas que están afiliadas, que en un porcentaje primordial son empresas mexicanas. También hay empresas extranjeras que son miembros del COMSE, incluyendo algunas chinas, pero la membresía y los recursos vienen de las cuotas y de ciertos benefactores que han estado acompañando, empresarios importantes, empezando de don Valentín Díez Morodo, que es el presidente honorario del COMSE, y que estos recursos que son de naturaleza privada son totalmente independientes a un lado o a otro y que buscan ser neutrales en cuanto a su posicionamiento y apoyo al sector privado mexicano, porque ese es el mandato que tenemos, trabajar para ellos y ayudar a exportar más productos de México y atraer más inversión y tecnología. Ese es el nicho en el que estamos. Y yo pensaría que varias de las cámaras bilaterales buscan los mismos objetivos y deberían de tener esa misma independencia. Pero bueno, ya los detalles de cada país, etcétera, Sí, no, no no, claro, claro, conozco, no podemos no, conocer todos los hay detalles de todas las cámaras. ahí, pero sí coincido contigo que deberíamos de buscar que haya una promoción no sesgada, una promoción mucho más objetiva y que obedezca a los principales intereses y oportunidades tanto de las empresas locales, y hablando de empresas de cierto tamaño, pero sobre todo de la pequeña y mediana empresa y de los emprendedores locales. Porque a fin de cuentas se convierten ellos en los principales motores de nuestras economías. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, ¿verdad? Fascinante conversación. Vamos a ver si, ¿cuándo se negocia o cuándo comienzan las negociaciones del Tratado de Norteamérica? Pues mira, ya empezaron ayer, no, en un sentido Ah, justo ayer. digo, Ok. no, a ver, llegamos ya en un proceso de revisión y prenegociaciones de un proceso que en los próximos 2, 3 meses va a sentarnos en la mesa, no a nosotros, a los interlocutores del gobierno mexicano, con quienes tenemos un buen contacto. O sea, nos han tomado en cuenta, en el caso particular de nosotros, del COMSE, del Consejo Coordinador Empresarial y de otros organismos empresariales, el sentido de estar en el cuarto de al lado o el cuarto de al lado del cuarto de al lado para poder sugerir en dónde sí y el cómo sí, y del lado mexicano han sido bastante receptivos. Ojalá lo logren transmitir en las mesas de negociación y que veamos que sí se abre espacio y no barreras adicionales para ciertas industrias, otra vez, no sensibles, sino estratégicas, y con eso yo creo que tenemos suficiente para abocar nuestros esfuerzos los próximos 5 a 10 años. Bueno, una vez que terminen esas negociaciones, quizás te invitamos de vuelta para que nos des tu opinión acerca del nuevo tratado. Rafael, muchísimas gracias. Me encantó nuestra conversación. Antes de cerrar, como es tradición, te voy a pedir entonces una recomendación para nuestra audiencia. ¿Qué tienes para nosotros? Pues mira, yo creo que estamos viviendo una transformación tecnológica sin precedentes, una revolución en toda la extensión de la palabra que nos obliga a cambiar de paradigmas, el no pensar que lo imposible está en chino, ¿no? Que hacer negocios con China significa el dejar de hacer las cosas, el cerrarnos puertas y el ir en una dirección cuando el mundo nos está diciendo que es un tema de integración.
y tenemos que aprender a lidiar con eso porque es una realidad que va a suceder. La manera en la que tú y yo nos comunicamos hoy a través de una interfaz electrónica, la manera que hacemos comercio electrónico, la inteligencia artificial que hoy nos permite simplificar muchos procesos, es una realidad. La integración de cadenas logísticas a nivel global es otra realidad. O nos volteamos cada uno de nosotros a ver cómo participamos en ella, o nos quedamos fuera, porque alguien más lo va a hacer. Y cuando digo alguien más, puede ser otro emprendedor, otra empresa u otro país que sí lo haga. Y la competitividad hacia adelante en materia de comercio, de inversión, yo creo que son los países que tengan la capacidad de decir, veo para adelante y trato de aprovechar lo que ya el mundo me está poniendo enfrente, bueno o malo, y me adapto, aprendo. Dejo de hacer presentaciones de PowerPoint y ahora las produzco con tecnología artificial. Dejo de utilizar ciertas plataformas, transferencias bancarias para aprovechar otras que son más eficientes, más escalables. Dejo de usar solamente WhatsApp y ahora empiezo a utilizar también WeChat. El que no evolucione esas plataformas se va a quedar atrás. Y yo creo que el consejo que yo puedo dar es que nos abramos la mente y eso implica desde un emprendedor, una pequeña o mediana empresa o una empresa multinacional. Quienes no Bueno, evolucionen, se inserten, se quedan atrás. bueno, yo te estaba pidiendo un libro o un artículo, pero mira, el consejo creo que mejor que mejor que cualquier producto. Rafael, de nuevo, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de vuelta. Listo, participar. Un gusto. Gracias.